Ya sabemos que a inicios del siglo XX en Colombia hay un esfuerzo por modernizar el país, orientar un poco la administración pública, recuperar el orden, jalonar el país en las sendas del progreso y la modernización, y eso implicaba un poco disciplinar a la población. Ese disciplinamiento de la población es como el marco de referencia que tenemos para poder entender que lo que presentamos hace parte como de una cadena de esfuerzos que van más allá de las banderas políticas. Así que inicialmente lo que queremos dejar en la mesa es que entendemos que la preocupación por la población que llamados malos rateros maleantes, que pueden ser entendidos en términos generales como delincuentes actualmente, no es una preocupación exclusivamente de los gobiernos conservadores, aunque la presentación que traigo se refiere precisamente a sus primeros años del siglo XX. Por eso vamos hasta 1945 para demostrar que incluso bajo el régimen liberal aquí en Colombia del siglo XX hay una preocupación sustancial, hay unas leyes que refuerzan esa idea de entender que es un problema social que está tratando de ser atendido de las diferentes miradas del ejercicio de lo político. La información que soporta la reflexión, entonces, es una información que encontramos en el Archivo General de la Nación, en esas pesquisas que venimos realizando, y que refiere realmente a unas tablas de altas y bajas de una colonia penal que se llamó Colonia Penal de Fundación Magdalena, que funcionó más o menos entre 1909 y 1916. Entonces, inició la lectura diciendo que la gente de la colonia del departamento de Magdalena se halla vinculada a la inspección directa realizada por el presidente Rafael Reyes en abril de 1908 a la naciente zona bananera. Tras constatar el auge de los cultivos de banano en la franja atravesada por el ferrocarril de Santa Marta Fundación, así como la apremiante necesidad de canales de irrigación, vías de transporte y fuerzas de trabajo, el gobierno nacional expidió el decreto 472 de abril 30 de 1908. Dicho decreto, expedido por el designado encargado del Poder Ejecutivo Euclides de Angulo y suscrito por los ministros de guerra del momento, Víctor Calderón y Obras Públicas, José Ruiz, fundamentó la creación del establecimiento con 5 premisas rectoras. En primer lugar, la existencia de una próspera industria bananera y de tierras baldías de propiedad nacional de altas cualidades agronómicas. En segundo lugar, la necesidad de absorber la mano de obra de ex empleados civiles y militares dados de baja tras la reducción del gasto público. En tercer lugar, la destinación de un contingente de individuos sanos y robustos que cumplieran las condenas por delitos comunes que no fuesen atroces a los presidios de la costa. En cuarto lugar, la adjudicación de concesiones de baldíos particulares. En quinto y último lugar, el fomento de riego y la infraestructura vial. Sin embargo, apenas un mes después de la promulgación del decreto 472 del Ejecutivo dictó el decreto 586 de mayo 30 de 1908, el cual introdujo un giro radical en la orientación demográfica del penal. El artículo primero de esta norma dispuso que todo individuo condenado en el país a sufrir pena de confinamiento, presidio y reclusión por un tiempo superior a 8 meses debía ser trasladado forzosamente a la colonia penal del Magdalena. Asimismo, ordenó la selección inmediata de los colonos del Meta que cumplieran esta condición temporal para ser remitidos al Caribe. De esta forma, lo que en el papel se consiguió como un centro regional de desahogo carcelario para los departamentos del Magdalena, Atlántico y Bolívar, se transformó abruptamente en el principal receptáculo nacional de desterrados y confinados provenientes del centro y sur de la República. La colonia penal del Magdalena fue ubicada en el municipio de la jurisdicción de lo que se llamaba Buenos Aires, lo que hoy conocemos departamento del Magdalena, muy cerca a la zona bananera. Y en su decreto inicial se pensó como el espacio de desahogo carcelario de los presidiarios del Caribe colombiano. Así se fue establecido en el decreto 472 de 1908. Sin embargo, en el decreto 586 de mayo de ese año, lo que se muestra, y así lo comprobamos con las tablas de altas y bajas que encontramos, es que realmente a la colonia penal del Magdalena no llegan presos del Caribe colombiano, aunque por el contrario, llegan del interior del país, ¿verdad? Entonces es como una intención para poder entender ese papel que debería jugar en el plano regional este establecimiento para aplicar penas, que no funcionó, que no fue así, porque la población realmente, como vamos a mostrar posteriormente, viene en su mayoría de la población de Magdalena. Ahí voy a ir en parte
la presentación, que con el quinquenio de Reyes se funda esta intención de la colonia penal de Magdalena, y con ese quinquenio, bueno, se trata de la pacificación nacional, la infraestructura agropecuaria, pero fundamentalmente el disciplinamiento social. Esos primeros años del siglo XX, posteriores a la guerra de los 1000 días, posterior a la separación de Panamá, obligaron al Estado colombiano a pensar ese esfuerzo por disciplinar a la población. Y en ese esfuerzo de disciplinar a la población es que se recupera algo que viene en su propia historia. La fundación de colonias penales no es nueva, como no es propia del siglo XX en Colombia. Ya sabemos que de la época colonial y más en el siglo XIX se fundan varias colonias penales, y entonces eso da un dejo de administración de justicia, de espacios de encierro o de disciplinamiento, porque tiene su dejo histórico. En el caso fundamental, nos estamos refiriendo a esta colonia penal porque fue en esos primeros años la colonia que pudo establecerse de buena forma en el Caribe colombiano. O sea, hubo un intento de colonia penal en San Andrés y Providencia que no funcionó tanto como esta, y por eso recuperamos esta experiencia para poder hablar de estos primeros años de siglo. Entonces, en la organización, en el funcionamiento institucional de la colonia penal de Fundación Magdalena o de Santa Marta, dependió de una estructura fuertemente militarizada y burocrática. Mediante el decreto 702 del 1 de julio de 1908 se aprobó la planta de personal administrativo encabezado por el director general Gabriel Bermúdez, con una asignación de 150 pesos hora. Un subdirector, Jorge Carriosa, de 120 pesos su sueldo, un secretario coronel Gregorio Victoria, un ayudante, un médico que sabemos el dato, que fue el doctor Manuel Valencia, un capellán designado por la diócesis de Santa Marta, un habilitado y una plantilla de vigilantes fijada en razón de 1 por cada 50 colonos sobre una base proyectada de 300 reos. Panóptico Central y las instalaciones fueron levantadas entre julio y octubre de 1908 bajo la dirección del maestro de obras cienaguero José Dolores Elías. Recinto panóptico contaba con capacidad para albergar tanto al contingente humano como al inventario semorientos. Las labores productivas impuestas a los recursos combinaron las obras públicas de impacto regional con la explotación maderera y la combinaron con las obras públicas de impacto regional y la agrícola. Entre las principales obras de ingeniería construidas con mano de obra presidiaria en esta colonia se destaca el canal Corralillo, una sequía fundamental para la irrigación de cultivos bananeros que atravesaba Buenos Aires y San Juez, completada hacia 1909 en articulación con la firma contratista Evaristo Obregón y compañía. Asimismo, los confinados fueron destinados al desmonte de selvas incultas para el levantamiento de la banca del ferrocarril y el tendido de rieles, el corte de maderas y la carpintería. El régimen disciplinario y de movilización exterior fue sumamente severo. Los presos destinados a tareas a campo abierto en las montañas marchaban encadenados con grillos y bajo la constante custodia de la Gendarmería Nacional, un cuerpo armado compuesto por 85 efectivos. El examen cualitativo y cuantitativo de la fuente primaria que recuperamos del Archivo General de la Nación permite desmontar el discurso oficial que se presentaba en la colonia como un establecimiento para el amparo del delito local. La muerte analizada, tenemos 108 registros de colonos del periodo 1908 a 1909 que revelan un patrón inequívoco de deportación andino-costeño, que es lo que venimos como sosteniendo. Para examinar la variable de procedencia u origen geográfico de naturaleza y vecindad, se observa una abrumadora hegemonía de individuos originarios del interior del país. El distrito capital, que es Bogotá, encabeza esa lista con cerca del 15.7% de los casos que encontramos, 17 colonos que se establecieron en la penal del Magdalena entre 1908 y 1909, seguidos de cerca del departamento de Boyacá, con 13.9%, también el de Cundinamarca, de Antioquia, de Cauca, de Huila. Aquí en el gráfico observamos un poco cómo era el recorrido que hacían desde el primer punto, ¿verdad?, que era el interior del país, el arribo del origen de donde están agrupados en Bogotá, en Tolima, luego un tránsito fluvial que era el desplazamiento por barcos de vapor por el río Magdalena que subían para llegar a los cruces o tránsitos tortuosos de los caños de la Ciénaga Grande,
hasta llegar un poco hasta la parte de Fundación Magdalena, ¿verdad? Era un viaje interregional con todas las vicisitudes que podemos imaginar de inicios del siglo XX, donde suponemos que pudieron haber muerto muchas personas por las condiciones del traslado del interior hasta la parte norte del país. Ahí está como la cuestión demográfica, el castigo, de dónde venían los reos, de aquí a la costa caribe no encontramos, o lo que llamamos el Caribe colombiano en este momento, no encontramos a ninguno de los colonos, y está como la marca de lo que encontramos en el Archivo General de la Nación, esas altas y bajas, donde de alguna manera podemos decir que el Distrito Capital fue el lugar que más colonos puso en la Colonia Penal de Magdalena hace 1909 y 1908. ¿Cuáles eran los delitos más comunes que encontramos? El robo y el hurto, que son delitos contra la propiedad, ¿verdad? Y en su orden también el vagancia de ratería, que es el delito que a nosotros nos interesa. El delito de vagancia de ratería está vinculado a delitos contra la propiedad, pero más en el plano de la malvivencia, el disciplinamiento, la desocupación voluntaria y el no hacerse a un oficio por donde pudiera proveer la subsistencia de la persona. Contradictoriamente hemos encontrado casos de personas que aún teniendo las condiciones de buenos ciudadanos, es decir, que se tenían un oficio declarado, que se tenían una propiedad, una renta, eran enviados incluso a la Colonia Penal. Entonces aquí el embudo de la vagancia tenemos que en ese 25% de lo que encontramos, de alguna forma se encuentran el desempleo, la falta de línea de ocupación. Explicamos eso como que también las condiciones del trabajo marítimo portuario, que es propio del Caribe colombiano, podríamos entender eso, no tanto en el interior del país, que era la población mayoritaria o la población absoluta de la colonia penal del Magdalena. Sabemos que en esos primeros años hubo unas leyes de alta Policía Nacional que son las que amparan un poco esto. En 1905 se de ley de alta Policía Nacional hablan un poco sobre los destinos que debían ocupar estos sujetos díscolos de la sociedad, y el destino privilegiado eran las colonias penales que se establecieron por varias partes del país. Lo común era precisamente poder ubicarse en colonias donde se estaba ampliando la frontera agrícola del país y donde se requería mano de obra para poder facilitar la construcción de nuevos caminos y de nuevas formas de subsistencia, ¿verdad? Y la clasificación, entonces tenemos para el que nos interesa Vagos y Rateros, que está en el mismo casi orden de los robos y hurtos, y encontramos otros delitos más relacionados a la falsificación de monedas, el tema del uso de elementos estatales que responden al 30%. Aquí tenemos lo que habíamos dicho, iban a la colonia penal, entonces a qué tipo de trabajos se les sometía, porque se entendía que con la incorporación de la disciplina del trabajo se lograría ser unos buenos ciudadanos que requerían esos hábitos que requería en ese momento la sociedad pensada por la élite cascandina del país, ¿verdad? Entonces era un trabajo que estaba perfilado a la expansión ferroviaria. No era gratuito que la colonia penal de Magdalena estuviera muy cerca a los fieles de Santa Marta, que estaban vinculados también al canal Corralito y todas las acequias que se requerían para la excavación y la irrigación de los terrenos de la bananera, de la zona bananera, y la explotación forestal para el consumo y para poder tener el tema de madera. Con la colonia penal, con este tema de las altas y bajas y toda la población que encontramos, también precisamos algunos choques con la población nativa y esta población foránea, que eran los mal llamados cachanos, ¿verdad? Encontramos, por eso hubo una corrección del título, si me había olvidado decir que no quedamos solamente con altas y bajas, sino que nos extendimos hasta 1916, porque más o menos para 1912, si mal no estoy, encontramos, o más bien para 1910, una masacre que se llamó la masacre de los paisas, ¿verdad? Que fue la confrontación que evidenció los conflictos entre los colonos y la población local. Acá solamente vamos a recuperar un poco como para la población paisa, que era la que venía del interior del país a ocupar la colonia, encontramos que ya era recurrente
la relación con el uso de artefactos como los puñales, la relación con el mundo del delito, ¿verdad? Mientras que para la población nativa o local no era tan así. Entonces en 1910 sabemos que entre el 17 de junio y más o menos el 20 de ese mes hubo un confrontamiento, un linchamiento masivo que fue minimizado un poco por la intención del prefecto de la localidad. Sin embargo, ese conflicto en el que estamos tratando de profundizar en la tesis doctoral nos ayuda a entender que también hubo tensiones provocadas por la población que iba y los trabajos incluso que iban a realizar los colonos que estaban pagando sus penas. En últimas, tenemos que esa relación institucional de la iglesia y la masonería conjuró un poco el tema de la matanza de los paisas, y que hasta 1916, que tenemos noticias, se decreta a través de una norma del 474 el cierre definitivo de la colonia penal. Para ir cerrando, por cuestiones de tiempo, tenemos en cuenta que, bueno, la lógica de la ubicación de las colonias penales en Colombia sigue la lógica de ubicación quizás para muchas partes de América Latina, donde se ubican en espacios fronterizos o de frontera agrícola, en espacios donde era necesaria mano de obra disponible y donde además de ser necesaria se esperaba la vinculación a las actividades económicas propias. En esta particularidad encontramos que la colonia penal de Magdalena o de Santa Marta o de Fundación, así se le va conociendo en los distintos documentos que hemos encontrado, funcionó en la área de influencia de la zona bananera. Esa área de influencia tenía un factor determinante que era la presencia de capital extranjero que trataba de extraer, de monopolizar las tierras.